Enrique Valderrama es abogado y es columnista en el diario Expreso. Enrique, buenas noches. A la luz de todos estos acontecimientos ocurridos el fin de semana, a raíz de la encuesta que se ha publicado respecto de la sintonía o no que tiene el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros, ¿qué tenemos hoy día? ¿Qué podemos hacer? Y cómo miramos hacia el futuro inmediato. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un honor siempre acompañar a Onda Digital TV. Bueno, creo que estamos ante una situación profundamente difícil y muy complicada, en la que todos los agentes políticos y movimiento popular tienen que preguntarse fundamentalmente algo. ¿La permanencia del señor Castillo en Palacio de Gobierno coadyuva o no a el mantenimiento de la democracia y a la subsistencia de la economía popular? Para los que creemos que no lo hace y que más bien pone en peligro mortal estas dos cuestiones, sin duda la construcción de las condiciones para su destitución deben ser un deber que imponen estas delicadas y radicales circunstancias que el mismo señor Castillo ha creado. Él ha hablado de una agenda social, de una serie de reformas importantes que se tienen que hacer, pero su presencia lo único que ha significado es que la economía popular y todos los sectores agrícolas, los productores, las MIPES, empeoren su situación desde que el señor esté en Palacio de Gobierno. Por lo tanto, considero que esto, sumado al muy mal manejo que ha tenido la primera ministra Mirta Vázquez, al doble discurso que de una u otra forma ha tenido, pero fundamentalmente a los hechos raros, extraños, de las visitas nocturnas al señor Castillo en la vivienda de Breña, y aún más ante la evidente corrupción en sus narices en Palacio de Gobierno, perpetuada por el secretario general, el señor Pacheco, considero que es absolutamente necesario que todas las bancadas, por lo menos, activen el mecanismo de la vacancia para que pueda el señor Castillo responder directamente en el hemiciclo por estas graves imputaciones que no son poca cosa, $20.000 en efectivo en un inodoro en Palacio de Gobierno. Creo que es algo que puede ser solamente la punta de la madeja, la punta del iceberg, que puede finalmente determinar algunas responsabilidades personales del presidente de la República. Yo estoy convencido que lamentablemente esto es así. La incertidumbre en la que el Perú vive, nuestra patria vive, eh, no colabora en nada a la situación económica de nuestra patria. Estamos cerrando, concluyendo este año, y entiendo que hay empresas que literalmente han indicado que hasta diciembre tienen todos los planes y en enero aún no se sabe. Políticamente hablando, impacta en el lado económico. Eh, Más allá de la cualificación del presidente de la República, más allá de los actos fallidos, algunos piensan que adrede, otros no. Eh, lo concreto y lo palpable son los actos del presidente. Lo político es quienes piensan que es mejor que renuncie o es mejor retirarlo del cargo. ¿Qué es mejor para el país? Porque si él no ocupa la presidencia, asume la señora Boluarte, que es claramente suscribe el mismo programa. ¿Qué se hace ahí? No lo sabemos, has dicho varias cosas que me puedo permitir de alguna manera analizarlas una por una. Uno de los temas principales es los hechos concretos del presidente y el asunto económico. Yo creo que el tema de la estabilidad económica se basa fundamentalmente en el asunto de la confianza. Y el tema de la confianza puede ser quizás lo más psicológico e inmaterial posible, no es tanto factual. Castillo ha hablado de una asamblea constituyente que de facto todavía no tiene nada, ni siquiera Uh pues -huh. el ordenamiento constitucional lo contempla dentro de sí, por lo tanto es una quimera por ahora, salvo que cierren el Congreso de manera ilegal o firmen o junten 202,5 millones de adhesiones para convocar un referéndum directo, cosa bastante complicada. Pero el solo hecho que él insiste en ese punto, lo declare de manera persistente, afecta directamente el tema de la economía, empezando Uh por -huh. el costo del dólar que se dispara, encareciendo una serie de productos que todos conocemos que golpean fundamentalmente la economía popular.
Por lo tanto, más allá de los hechos, la prédica, hablar de la nacionalización energética, por ejemplo, más allá de que no se haga nada, ya afecta directamente a los agentes económicos. Quiero recordar a tus televidentes, a la gente que sigue Onda TV, que en el Perú, antes de la entrada de Castillo, semanas antes, la entrada de Castillo, días antes, al poder, salieron nada menos que alrededor de entre 13.000 y 15.000 millones de dólares en capitales del Perú, antes de que el señor se siente en Palacio de Gobierno. Y naturalmente sus idas y vueltas están haciendo que se incremente la fuga de capitales, lo cual significa que evidentemente no habrá empleo. Punto uno, no solamente es lo fáctico, sino también lo que se dice. El lenguaje crea sin duda realidades, y una de las realidades que está creando el señor Castillo con su semántica, con su lenguaje, es evidentemente el desempleo y la pobreza en el Perú. Segundo, tú dices que es mejor que renuncie o que sea destituido. Bueno, yo creo que él es una personalidad bastante complicada. No creo que ni ante las evidencias más fuertes el señor renuncie. Mira la actitud que ha tenido con un colega hace unas horas, donde le increpó de manera irada, maltratándolo, diciendo usted está loco. Eso está registrado. Ante la sugerencia y la pregunta, hay gente que piensa que usted debe renunciar. Y el tipo, evidentemente, se salió de control y evidenció un carácter sin duda autoritario. Yo creo que él va a tener que ser destituido por el Parlamento de la República y estas condiciones dudo mucho que se creen en este instante. Creo que ahora, a diferencia de días atrás, habrán los votos para activar el mecanismo, cosa que no hubo días atrás. Perdón, Enrique, perdón. Ocurre que lo fáctico, lo concreto y lo real es que Acción Popular tiene intereses porque está gobernando. Dirán no, pero ahí están los puestos de trabajo de Acción Popular. Por eso la irada protesta contra el señor Lescano. No estoy justificando, solamente nos estamos explicando, porque además él también es asesor de un parlamentario. Y APP exactamente lo mismo. De acuerdo, pero acuérdate algo también. Estaban en una posición similar en términos del colaboracionismo que tú señalas y denuncias, creo con acierto. Yo hoy día he publicado una columna en Diario Expreso llamando que la actitud, o diciendo que la actitud del señor Acuña es prácticamente la de un buitre en la política. Sé que suena duro, pero finalmente así lo es. Pero él también estaba en una actitud de relativo colaboracionismo con Vizcarra, recuerda. Al final terminaron votando también por la vacancia. Lo que sucede es que hay un momento en donde incluso los más interesados y los más convenidos ven que el barco se está hundiendo y por lo tanto, pues, quizás, quién sabe, van a preferir saltar al barco de la señora Boluarte, con quien de repente Acuña ya está conversando. No te sorprenda eso, finalmente. Por lo tanto, creo que el día de hoy habrán los votos para activar el mecanismo. Hablo de 52 votos. No va a haber los votos para la vacancia, lógicamente. No creo que hoy por hoy APP vote a favor de la vacancia, ni Acción Popular tampoco. Pero yo te garantizo, mira, esto es un símil muy, muy doméstico. Pero recuerda lo que dicen respecto a esos $20.000 en el baño de Palacio de Gobierno. Son como cuando en una casa tú encuentras una cucaracha. Y el sentido común te dice que si hay una, hay 10. Y cuando jalen la cuerda respecto a ese hallazgo tan inusual, o el señor se acoge a la colaboración eficaz, o van a terminar encontrando una serie de cuestiones que al final se van a conectar con la casa de Breña, y eso va a terminar más temprano que tarde en un escenario muy crítico para Castillo, que en un tercer o cuarto intento pienso yo que va a ser destituido. Eso no tengo, creo yo, la menor duda de acuerdo a las condiciones que se están dando al día de hoy. No digo en este de acá, en uno o dos más, yo creo que esto va a prosperar, lo cual no necesariamente, y abordo el final de tu pregunta, sea algo positivo para el Perú, porque la señora Boluarte entraría, digamos, en un contexto de tal incertidumbre, o es una interrogante tan grande, como lo fue el señor Martín Alberto Vizcarra, que hizo bastante honor a su segundo nombre y cerró el Parlamento. Por lo tanto, también cuidado con la señora Boluarte. Yo no digo ni propongo necesariamente una moción de doble vacancia, creo que hay cosas que hay que estudiarlas por separado. Pero evidentemente nos podemos llevar una sorpresa, o muchos que creen que ella va a ser más moderada o va a ser mejor para la democracia, para la economía. Nunca se sabe. Lo cierto es que evidentemente sí tenemos que actuar a conciencia y en coherencia con lo que está pasando con el señor Castillo, que sin duda, en mi opinión personal, debe ser destituido. Digamos, casi tengo una última consulta, Enrique, y el tema está
lo comenté con otro periodista, la fragilidad y cómo han barrido con los partidos políticos. Entonces, eh, es claro, intuyo solamente, porque habría que estudiar estas cifras, volver a un escenario anterior de las elecciones nos llevaría a pensar que la ciudadanía, los electores, no quieren a ese conjunto de, digamos, de candidatos. Entonces, no estamos preparando nada, no hay nada. Hay una serie de cuestiones que son incluso previas a lo que tú estás señalando, que es una contienda electoral. Para llegar a una contienda electoral te ha saltado un paso, que el paso sería la destitución de la señora Boluarte. Estamos hablando aquí del profesor Castillo y la posible vacancia al señor Castillo. Vacado el señor Castillo, asumirá constitucionalmente la señora Boluarte, veremos qué plantea finalmente, y de continuar un sendero parecido al del señor Castillo y de perpetrarse actos en su administración o demostrarse hechos sumamente graves respecto quizás al tema de la campaña con las semanas, también pueda ser destituida. Pero eso todavía ocurrirá después. Y en el medio de este tema va a haber un gobierno, en teoría, no en teoría, o sea, si es que se da, un gobierno parlamentario, un gobierno presidido por el presidente o la presidenta del Congreso, depende de cuándo se dé la vacancia y quién esté al frente del Parlamento. Y una vez que eso suceda, yo creo que aquí, antes de pensar en la necesidad imperiosa de en 4 meses convocar elecciones, en ese interín es absolutamente necesario que se cambie el Jurado Nacional de Elecciones y que se haga sin duda algunas correcciones de algunos poderes republicanos o instituciones republicanas en el Perú, que están sin duda de alguna u otra manera muy influenciados por no solamente este gobierno, sino fundamentalmente me parece que por el Vizcarrat. Creo que hay un asunto absolutamente desordenado en el Ministerio Público, una suerte de guerra civil pasó por ahí, destituyeron un par, ahora un tercero, parece que están haciendo unos nombramientos express para cubrir de una u otra manera sus participaciones en distintos organismos, como justamente el Jurado Nacional de Elecciones, y no podemos ir nosotros a una nueva elección en ese escenario hipotético que planteas, con el mismo Jurado Nacional de Elecciones, ni con la misma OMPE, y yo creo que el Ministerio Público también tiene que entrar en una reorganización democrática, autónoma, porque el día de hoy, y la Junta Nacional de Justicia, obviamente también, el día de hoy muchos ciudadanos, muchas agrupaciones, dudamos de la imparcialidad de estas instituciones tan importantes y relevantes para la vida nacional. En ese momento recién podríamos hablar de entrar a una contienda electoral nuevamente, ¿no? Correcto. Pero teniendo, y aquí te pido, Enrique, te voy a agradecer en más o menos un minuto la respuesta, eh, teniendo todas estas consideraciones, los partidos políticos no salen debajo de la manga, tienen que construirse. Y los que se han presentado en la elección anterior, no, pues Enrique, no da, porque ni todos fueron a sufragar, y además los que fueron a sufragar no es que fueron entusiasmados, sino ahí están los resultados. De acuerdo, existe un nivel de representación en los partidos políticos muy bajo, pero yo te garantizo que cualquier cosa que suceda con un proceso limpio e independiente, que lamentablemente parece ser que no fue ni la segunda vuelta que acabó de pasar, incluso hay cuestionamientos sobre la primera, será mejor que el resultado que hemos tenido en esta segunda vuelta que nos dejó a Castillo al frente del poder y a la gente de los dinámicos del centro. Creo que cualquier resultado democrático, con entes electorales autónomos y con una justicia no politizada, será mejor que lo que tenemos hoy día sin duda. Y ojalá que la oposición o los que están articulando alrededor de la oposición democrática a Castillo, no solamente la parlamentaria, sino también la social, muchos partidos importantes no están en el Parlamento, pueda tener la suficiente madurez de plantear un gran acuerdo nacional, no solamente si hay nuevas elecciones, incluso si gobierna Dina Boluarte, de plantear una suerte de acuerdo nacional para sacar al Perú de este momento tan dramático y tan difícil que vivimos. Si la señora Boluarte no accede y sigue la línea de Castillo, sin duda correría su misma suerte si Castillo es vacado también, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en eso mucha claridad. Claro. Yo solamente digo que como a todos nos preocupa, y más debería preocupar a los políticos, ¿no? Me preocupa este tema. Pienso yo, como derrumbar la torre y quedarse sin nada.
siguiendo, por supuesto, ese escenario. Y un político con mayor responsabilidad tiene que ponerse en todos los escenarios, ¿no es verdad, Enrique? De acuerdo, claro que sí. Por eso creo que al margen de la lucha política, lo que tenemos que entender es que hay una agenda social en el país irresuelta, que grandes sectores mayoritarios reclaman y que ninguno atiende, ni el Congreso ni el Ejecutivo. Hoy día nada más ha habido una marcha de miles de compatriotas por agua potable desde Caraballo y nadie habla de eso, por ejemplo. Los agricultores peligran en su campaña de este año y nadie habla de eso. Todo es confrontación a nivel político e institucional y están alejando justamente al Estado de las grandes mayorías. Por lo tanto, creo que un acuerdo nacional saliendo de esta crisis, sea cual sea su desenlace, es importante y fundamental. Un acuerdo nacional orientado hacia lo social, que recoja también la crisis institucional, pero que también se oriente hacia lo social para resolver la agenda social de las grandes mayorías en el Perú, que está sinceramente abandonada hace varios años. Correcto. Pues Enrique Valderrama, muchísimas gracias por esta apreciación, que es importante, es útil, porque cada uno tiene un punto de vista distinto. Todos no vamos a pensar igual. La democracia consiste en que se conjuguen los distintos enfoques con un solo interés, ¿no? Hacer progresar a nuestra patria. Ese es el único interés. Y naturalmente cada uno tiene su punto de vista y cada uno lo defiende. Enrique Valderrama, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todo tu audiencia. Muy amable. Es 8:23. Vamos a hacer una pausa y volvemos. No te metas, papi, que todos estamos grabando. Te estás metiendo por la gente que está marchando. ¿Usted está loco, señor? De la vacancia. ¿Ah? Diga, estoy loco. ¿A qué se concebe su pregunta? Sí, Ayúdeme a sacar esta junta. ¿Y ¿A qué voy a renunciar? ¿Voy a renunciar a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere que se muera esta gente? Yo creo que los apoye. ¿Quiere que los agricultores se mueran? ¿Ah? ¿Quiere que los maestros se queden sin escuela? Pero piensa que la gente que quiere salir está loca como yo. ¿Cree que estoy loco de verdad? Pero dígame, usted, a esta gente la quiere que se muera, que colapse. Hay gente que no lo quiere. ¿Cuál es el apoyo a la población? No te metas, papi, que todos estamos grabando. Te estás metiendo por la gente que está marchando. ¿Usted está loco, señor? De la vacancia. ¿Ah? Diga, estoy loco. ¿A qué se concebe su pregunta? Sí, Ayúdeme a sacar esta junta. ¿A qué voy a renunciar? ¿Voy a renunciar a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere que se muera esta gente? Yo creo que los apoye. ¿Quiere que los agricultores se mueran? ¿Ah? ¿Quiere que los maestros se queden sin escuela? Pero piensa que la gente que quiere salir está loca como yo. ¿Cree que estoy loco de verdad? Pero dígame, usted, a esta gente la quiere que se muera, que colapse. Hay gente que no lo quiere. ¿Cuál es el apoyo a la población? No te metas, papi, que todos estamos grabando. Qué terrible lo que acabamos de ver. Qué terrible